surge, por qué, y cómo podemos hacer para que promoverla cuando lo necesitemos. Entonces, como en la misma definición de solidaridad, está implicado un proceso de identificación social. La teoría de la identidad social es una teoría clásica dentro de la psicología que nos ha enseñado que los seres humanos somos capaces de asumirnos no solo como individuos, sino justamente tenemos esa capacidad de asumirnos como parte de colectivos, parte de categorías sociales, partes de grupos. Y esas experiencias como personas que formamos parte de algo más grande son también básicas para nuestra vida. Son una parte esencial de cómo funciona nuestra mente y nuestro comportamiento y puede entenderse de manera distinta de todos los procesos psicológicos que están implicados cuando estamos pensando en nosotros como seres individuales. Entonces, nosotros en la vida nos asumimos tanto como individuos, pero también tenemos estas identidades sociales. Entonces, ¿cuáles son los procesos psicológicos más importantes para que surja este impulso de solidaridad? El primero de ellos es que no es solo que uno se autocategorice como parte de un colectivo, no solamente eso, sino que ya que uno se categoriza como social, como parte de categorías, entonces empieza una serie de procesos psicológicos interesantes y una de ellas es la experiencia de que uno tiene un destino en común con las personas que forman parte del grupo de uno, ¿verdad? Es decir, lo que le pase a los miembros de mi grupo, de mi categoría o de mi comunidad, entonces también eso que les va a pasar a ellos es lo mismo que me va a pasar a mí. Es decir, una vez más, es esa experiencia de que uno ya no está solo, sino que uno ya es parte de un nosotros, algo más grande, por lo que el yo se extiende. Realmente el enfoque psicológico es totalmente más allá de mí mismo y es esa experiencia de que los intereses de los miembros de mi comunidad también son los míos, es decir, yo comparto los mismos intereses, las mismas metas, y si mi comunidad sufre, yo también sufro. Entonces, es esa sensación de que compartimos el mismo destino con los miembros de nuestro grupo. Ese es uno de los factores que es necesario para que entonces empezamos a sentir ese impulso de apoyar a las otras personas, ya que si ellos están bien, yo estoy bien también, y si yo estoy bien, ellos están bien, esa sensación de unión psicológica, entonces eso es necesario para que surja la solidaridad. El segundo proceso implicado en esta experiencia del yo social, del yo como parte de algo más, es que, por supuesto, cuando uno ya se asume a sí mismo como parte de un grupo, el contenido de ese grupo es bien importante. Es decir, no es que yo diga que soy mujer y eso ya no importa, sino realmente ser mujer trae consigo una serie de significados sociales que van a impactar en mi vida. Otro ejemplo de una identidad social significativa es si somos parte de una nación. El decirse a sí mismo, por ejemplo, guatemalteco, trae consigo una serie de reglas, de normas, de expectativas y de temas de significado que va a ser importante para ver si surge la solidaridad o no. Es decir, si nuestras normas de grupo son que tenemos que cuidarnos los unos entre los otros, entonces ahí va a surgir mayor impulso para ser solidarios. Y también, algo muy importante, si nuestro grupo valora también apoyar a gente externa, fuera de nuestro propio grupo, o si solamente se valora la solidaridad interna. Es decir, una nación puede tener dentro de sus patrones culturales esa idea de que nos apoyamos entre nosotros, entre todos aquellos que forman parte de nuestra nación, pero todos los que sean extranjeros no nos interesa y no les extendemos ayuda. O una nación también puede tener entre su patrón cultural la idea de que nos apoyamos entre los nacionales, pero también extendemos una mano de ayuda a todos los extranjeros, ¿no? Es decir, es la narrativa que compartimos como grupo la que también va a determinar si surge la solidaridad o no. Luego también es muy importante en este sentido cómo definimos quién cabe dentro de nuestro grupo.
y quién no. Es decir, también la parte importante también de esos significados es que cuando uno se identifica con otros y se asume como parte de una comunidad, entonces ahí es donde me va a preocupar su bienestar, ahí es donde voy a ser solidaria y voy a hacer el esfuerzo necesario para garantizar el bienestar de otros. Entonces es muy importante aquí si nuestras normas y narrativas grupales son excluyentes o si son incluyentes. En general, una identidad social que sea más amplia, que incluya a más personas, es decir, que no sea exclusiva, está asociada a mayor solidaridad. Si mi grupo tiene como definición que solo cierta gente en un grupo pequeño va a formar parte de él y no vamos a dejar entrar a nadie más, entonces obviamente esa solidaridad va a estar limitada a ese grupo pequeño exclusivo, ¿verdad? Pero si mi grupo es abierto, las fronteras son permeables y la gente puede entrar y yo me identifico más ampliamente, entonces ahí va a haber más solidaridad. Y luego también otro proceso que es también muy importante aquí para definir también esos significados, esas normas, esas barreras y límites de quién cabe adentro del grupo y quién no, es el tipo de liderazgo que haya adentro del colectivo, ¿verdad? Aquí es importante porque un líder, dentro de esta teoría de la identificación social y sus implicaciones para nuestro impulso de apoyarnos, el líder realmente aquí no actúa como un ente autoritario que dicta las reglas y dicta qué hay que hacer, sino realmente lo que es un líder es alguien que mediante sus acciones y sus discursos organiza y aglutina los esfuerzos de los miembros de la categoría. Es decir, su rol es el de reforzar esa experiencia de que todos estamos juntos en la experiencia y que nos vamos a organizar para justamente apoyarnos entre sí y lograr los objetivos o lo que sea que tengamos en común. Entonces, en resumen, los 4 procesos necesarios aquí para que surja la solidaridad, entonces, es que haya norma de que valoremos como grupo apoyarnos, que el líder también reproduzca esa norma y que las fronteras del grupo sean lo más inclusivas posibles, ¿verdad? Eso va a generar una mayor solidaridad. Esto tiene mucho que ver entonces con esa experiencia de que somos capaces de identificarnos con otros y de vivir la vida no solo como un ente individual, sino también como un ente colectivo. Pero también, por supuesto, hay otros procesos importantes que determinan si va a surgir la solidaridad o no. Entre ellos está esta experiencia, que es más o menos análoga a la que estamos viviendo todos juntos, que es vivir alguna amenaza en común. Es decir, cuando hay algo que amenaza nuestro bienestar, no solo individual, sino que realmente el grupo entero está en peligro por cualquier tipo de evento, digamos, destructivo. Esto en psicología se ha estudiado bastante y con todo lo que pasa psicológicamente en la vida de las personas después de estos eventos conocidos como desastres naturales, ¿no? Los desastres naturales son un evento asociado a la naturaleza que tiene efectos muy destructivos en un colectivo. Usualmente son emergencias en el momento, hay necesidad de mucha movilización de recursos, ¿verdad? Pero también puede tener efectos a largo plazo. Es decir, no es solamente el momento en el que el huracán llega y destruye la infraestructura, sino también es un evento psicológico que se extiende también a las secuelas, a la reconstrucción, a los efectos, digamos, en el bienestar psicológico de las personas. O sea, un desastre natural es algo bastante a largo plazo. Y lo que los psicólogos han observado con mucho interés es que muchísimas veces este tipo de emergencias duras, que son traumáticas, podemos decir en términos psicológicos, también promueven mucho la solidaridad. Es decir, seguramente ustedes pueden pensar en eventos históricos en nuestras sociedades, en donde pasó algo terrible, algún desastre natural, y lo que vemos después es ese impulso de ayudar de la gente. Esto se ha documentado muchísimas veces en muchísimos desastres naturales que cuando pasa algo así de retador, la gente entonces, la experiencia psicológica es de que fue algo
tan grande que nos amenazó a todos. Entonces puede ser que aumente la confianza social. La confianza social es esa experiencia de que uno puede confiar en la otra gente. Es una experiencia que definitivamente no podemos dar por sentada. No siempre hay confianza social. Yo diría que en Guatemala uno de nuestros problemas psicosociales más grandes es que no hay tanta confianza social. Pero después de una emergencia, existe el potencial de que la gente empiece a confiar los unos en los otros un poco más de la vida normal, ¿verdad? Porque para salir de esa emergencia se necesita trabajar en conjunto, ¿verdad? Ninguna persona solita va a salir adelante después de una emergencia muy destructiva, muy grande. Entonces, por ejemplo, un grupo de investigadores estaba estudiando cómo la solidaridad surgió después de un terremoto en Chile. Y justamente lo que observaron fue que la gente tenía ese impulso de ayudarse los unos a los otros, salían a las calles a compartir recursos y no solo apoyo de tipo material, de recursos, comida, sino también el apoyo emocional, de abrazos, de escucharse, de compartir historias. Aumentó muchísimo después de esa emergencia y ellos encontraron haciendo sus mediciones bastante rigurosas que uno de los aspectos que también, además del aumento de la confianza social, además de la conciencia de que hay que trabajar juntos para salir adelante, es también el efecto puramente de influencia social de ver a otra gente ayudándose entre sí. O sea, que uno salía y veía esas muestras de apoyo, entonces eso lo motivaba a uno también a unirse y a ayudar más. Entonces, las emergencias, que normalmente son terribles y duras y retos, pueden generar y aumentar y potenciar ese impulso social de ayudarnos entre otros. Entonces, esta experiencia de sentir que algo nos va a lastimar en conjunto es un proceso asociado al impulso solidario. Y luego también estaba leyendo recientemente una investigación bastante reciente que otro aspecto psicológico importante aquí es lo emocional, en nuestra experiencia de tipo afectiva. En general, la solidaridad se siente bien. Eso es algo que cuando todas las personas que están aquí presentes se han involucrado alguna vez en alguna iniciativa de ayudar, apoyarse mutuamente, es algo que tiene efectos muy positivos en el bienestar de uno como individuo. Y lo que estos investigadores estaban viendo es que en general esa experiencia positiva de tener emociones como alegría, o como orgullo, cuando uno se siente orgulloso de sí mismo y de su comunidad porque se apoyaron, ¿verdad? Ese bienestar que uno siente cuando lee, por ejemplo, las noticias de las iniciativas de solidaridad, eso está asociado a más impulso solidario. Es decir, entre mejor se sienta participar en estas cosas, la gente más va a querer hacerlo, ¿verdad? Y lo más interesante es que en un estudio experimental trataron también de ver cuál era el efecto de hacer sentir a la gente culpable por no ayudar, digamos, en una situación en donde a veces cuando hay alguna necesidad podemos tener esos dos tipos de emoción, la alegría de ir a ayudar y también la culpabilidad de que uno no fue. Y resulta que hacer mucho énfasis en la sensación de culpable, de que uno no ayudó, no aumenta las ganas de ir a ayudar. O sea, eso realmente solo es un ciclo como sentirse mal y no muy sirve si queremos promover la ayuda. Sino que lo que sirve es hacer mucho énfasis en las emociones positivas que van a pasar asociadas a esa experiencia de haber ayudado a alguien. Entonces, en resumen, los procesos psicológicos que son necesarios para que surja este impulso solidario que estamos observando es, primero, la experiencia de asumirse como alguien que está identificado con otras personas, es decir, que forma parte de un colectivo, que no es un individuo aislado, solito, que tiene que salir de esta por sí mismo, sino que comparte un destino en común con otras personas. En la medida en que sientan esa sensación de que estamos en esto juntos, que es la frase que se ha usado para hablar de la situación actual, entonces ahí va a surgir la solidaridad. También tienen que haber definitivamente normas grupales, ¿verdad? Como el estudio que les mencionaba de Chile. Si uno está viendo a la gente
de su sociedad ayudarse, eso entonces nos dice, ah, aquí en esta sociedad nos ayudamos y eso va a promover más ayuda. Es un ciclo virtuoso. Y también necesitamos una identidad social inclusiva, o sea, que no excluya a la demás gente que está sufriendo, sino que si todos estamos enfrentando una situación retadora, entonces todos somos parte del grupo, entonces todos nos extendemos entre todos la mano de ayuda. Ese es el potencial que cuando estamos enfrentando una amenaza en común, eso es lo que va a pasar, que nos vamos a empezar a construir a nosotros mismos y a asumir como parte de un grupo más grande. Y luego también es importante recordar que somos personas que necesitamos sentirnos bien también. O sea, el ser humano es alguien que tiene, es un ente que tiene necesidad de sentirse positivamente sobre sí mismo. Entonces, cuando hay comportamientos solidarios, también hay emociones positivas. Y eso es bueno, porque eso también impulsa a la solidaridad. Este apoyo mutuo no es solo interesante de entenderlo por cómo la gente enfrenta las situaciones, ¿verdad? Sino también es importante ver cuáles son los beneficios de que surja el impulso solidario. Y las investigaciones en psicología han documentado beneficios bien interesantes, tanto para los individuos que están ayudando a otros, como por supuesto para la sociedad en su conjunto. Es decir, el impulso de ayuda mutua, de apoyo mutuo, es bueno para uno y también es bueno para la sociedad. Algunos ejemplos documentados son que cuando una persona está pasando por muchísimo estrés, por alguna razón, es decir, por ejemplo, un desastre natural o una pandemia como la actual, es un momento que genera muchísimo estrés. O si es un estresor de tipo trayectoria de vida individual, también eso cuenta, ¿verdad? Cuando es un momento de muchísimo estrés, la presencia y la posibilidad de solidaridad puede proteger a las personas para que ese estrés no tenga efectos nocivos para su salud. ¿Por qué? Porque el apoyo mutuo básicamente se traduce en que la persona va a tener recursos materiales y emocionales disponibles. Es decir, formar parte de una red solidaria va a darle a uno esos recursos que son necesarios para enfrentar ese momento difícil de la vida. Y luego, más interesante para alguien como yo que estudia los procesos psicosociales, es que tener disponibles redes de solidaridad tiene el potencial de que uno se pueda organizar con otras personas para hacer acciones colectivas que reduzcan el estresor. Es decir, por ejemplo, en una situación como la actual de pandemia, uno de los estresores más grandes que estamos viviendo es el tema de inseguridad económica. La gente que perdió su empleo o que se le redujo el salario tiene bastante estrés en ese sentido. Pero si forma parte de una red solidaria, entonces se pueden organizar con más personas para ya sea cambiar la realidad de alguna manera, es decir, por ejemplo, exigir recursos o juntos hacer un nuevo emprendimiento, que también lo estamos viendo bastante, apoyarse entre sí cuando tal vez juntan recursos y empiezan una nueva empresa entre todos que es nueva y que resuelve el problema. Es decir, contar con más gente no es solo algo que va a ser psicológicamente potente, sino que también puede ayudar a cambiar la realidad misma, que puede ser la fuente del estrés. Otro beneficio interesante de tener solidaridad y ser parte de redes solidarias es que es un predictor muy importante de este término que usaron al principio en la introducción, que es de interés para todos nosotros en este momento, la resiliencia comunitaria. Es decir, el grado al que una comunidad, una sociedad va a poder recuperarse después de un golpe duro, como por ejemplo una catástrofe, una pandemia o un desastre natural. En general, cuando una comunidad tiene una norma y una práctica de confianza social, que como vimos anteriormente, eso predice más ayuda, más comportamientos prosociales, varias investigaciones han mostrado que en general van a estar mejor preparados para enfrentar una situación de emergencia. Pero cuando llega la situación de emergencia, también va a haber más rápida y más profunda ayuda mutua para que la gente no sufra y no quede sola.
Y en general, entonces, eso va a predecir una más rápida recuperación. Es decir, a pesar de que pasaron por alguna emergencia dura que tal vez destruyó infraestructura, siempre que hay solidaridad, la gente se va a recuperar más rápido. Se van a unir, van a reconstruir, van a volver a conseguir los recursos necesarios, y entonces existe eso que se llama resiliencia. Y también, interesantemente, otras investigaciones, estas son en el contexto de Polonia, en general para uno también, si uno se involucra más, o sea, si pasa algo en su sociedad duro, retador, y uno mismo se involucra más en ayudar a otros, resulta que a largo plazo uno tiene mayor bienestar emocional, tiene más disponibilidad de apoyo social para el futuro, para cuando pasen otras cosas, pero más interesante es que uno va a tener menor ansiedad y depresión. O sea, en otras palabras, también va a haber resiliencia individual, no solo comunitaria, sino también como individuos. Entonces, es un beneficio interesante. Y luego, para no dejar de lado la perspectiva de las neurociencias, hay varios programas de investigación que han demostrado que cuando nosotros nos involucramos en iniciativas de ayuda a otros, resulta que también tiene beneficios de tipo fisiológico. ¿Se acuerdan que mencioné hace poco que se sentía bien ayudar? Bueno, pues biológicamente lo que está pasando es que cuando estamos ayudando a otros, hay como un incremento, un empuje en la producción de los neurotransmisores que producen esa alegría y ese bienestar. Algunos de los que se han medido son dopamina, serotonina y oxitocina, que son neurotransmisores, que son químicos en nuestro cerebro, que cuando los tenemos disponibles, son los que producen esa sensación de que uno está bien, de que se siente alegre, tranquilo, relajado. Entonces, efectivamente, participar de solidaridad es bueno para uno. Es bueno biológicamente, es bueno para el bienestar psicológico, y también es bueno para la comunidad en general, porque la comunidad también se recupera mucho más rápido. Entonces, considerando que tiene tantos beneficios, en este momento que representa el reto para todos nosotros de pandemia, ¿cómo podemos promover entonces que haya más todavía de lo que ya estamos viendo, más iniciativas de solidaridad, más participación de la gente? ¿Cómo se puede hacer? La respuesta a esta pregunta es aplicando los principios de los estudios sobre este tema. Entonces, algunos de los consejos prácticos que podemos sacar son: en este momento lo que necesitamos es promover, y todos juntos, este es un reto para todos nosotros, es promover narrativas que hagan mucho énfasis en que el coronavirus es una amenaza compartida. Es decir, que todos los seres humanos estamos unidos en este momento porque es un ente que viene de fuera del ámbito humano, digamos, y nos amenaza de igual manera. Por lo tanto, tenemos metas en común, es decir, podemos identificarnos los unos y los otros a pesar de nuestras diferencias, porque estamos peleando por recuperarnos después de esta amenaza que nos afectó a todos. Entonces, tenemos que promover estas narrativas de identidades sociales en común. Entonces, globalmente podemos hacer un énfasis en que todos somos humanos y que todos podemos ser solidarios entre todos, es decir, enfatizar nuestra humanidad compartida. O sea, toda la humanidad está pasando por este momento, toda la humanidad necesita apoyo. ¿Y por qué los psicólogos estamos preocupados por esto? Porque en algunos lugares del mundo, en vez de promover esta identidad social en común, se promovieron algunos discursos de división. Por ejemplo, acá no sé, yo no lo vi tanto, pero en algunos otros lugares sí estaban tratando de decir que el virus era como culpa de algún grupo específico de China. Entonces empezó, en vez de una identidad social inclusiva, el apoyo estaba excluyendo a aquellos que estaban como construidos como culpables. Entonces eso disminuye la solidaridad. Lo que hay que hacer es aumentarla. Entonces, tenemos que tratar de promover esa experiencia de que nos identifiquemos más. En Guatemala, esto sería tratar de promover discursos que unan a todos los guatemaltecos como personas que juntas estamos tratando de salir adelante en esta situación.
Otra forma de promoverla es, por supuesto, tomar en cuenta y mucho en consideración el rol de nuestros líderes. Hay dos ejemplos que ahorita están muy famosos y les analizan muchísimo porque Nueva Zelanda y Escocia son países que han sido muy exitosos en su contención del virus. Por ejemplo, hace un par de días Nueva Zelanda cumplió 100 días sin ningún caso nuevo de coronavirus, lo cual es un logro bastante notorio. Entonces, parte de lo que los psicólogos han analizado, que es el éxito en estos países, es que estas líderes, lideresas, en este caso son dos ejemplos femeninos, han estado promoviendo estos discursos más inclusivos en su país, en donde se insta a que la gente se una, de que todas las personas del país están unidas luchando. Y eso ha promovido más solidaridad y mayor cumplimiento de las normas. Y entonces eso se ha traducido en bastante éxito en la contención del virus. Y luego también necesitamos en países como el nuestro, en donde tenemos retos también especiales que tal vez países como Escocia y Nueva Zelanda no tienen. Aquí también parte de lo que vamos a necesitar es promover la conciencia de que sí existen grupos marginalizados que van a ser afectados un poco más profundamente por esta situación, ¿verdad? Por ejemplo, la gente que no tuvo la oportunidad de pasarse a teletrabajo y que tiene que salir y estar expuesta, o gente que, como he mencionado, que perdió su trabajo o ingresos. Entonces aquí tenemos que estar conscientes de que podemos unirnos y que todos estamos enfrentando la misma situación, pero hay grupos de personas que tienen retos más potentes. Entonces, en la medida en que estemos conscientes de eso, podemos extender también la solidaridad a ellos. Es decir, todos juntos, pero algunas personas necesitan más apoyo. Eso también puede ser parte de lo que podemos hacer para promover la solidaridad en este caso. En conclusión, ya para terminar lo que les quería compartir, sabemos entonces por muchísimas evidencias investigativas, pero también lo que hemos observado en nuestras vidas y en nuestras experiencias, que en la medida que podamos identificarnos con otros para tener esa experiencia de que estamos juntos en esto, de que tenemos un destino en común, ahí es donde puede surgir la solidaridad. Entonces, si queremos promover más ayuda mutua, más apoyo, entonces tenemos que promover, primero que nada, más identificación con otros. O sea, sentirnos más en comunidad con la gente, eso nos va a llevar a que veamos más ayuda. También, por supuesto, para animarnos a seguir adelante en este proyecto, entonces es importante que consideremos que ser solidarios va a tener beneficios. Es decir, si sabemos que a veces ayudar a otros tiene un costo individual, o sea, nos cuesta dinero, tiempo o recursos de algún tipo, pero nos va a traer beneficios bien importantes, nos va a hacer sentir bien y va a hacer que ese colectivo se recupere más rápido de una crisis como esta. Entonces eso también nos puede animar a seguir adelante. Luego también, definitivamente no podemos olvidar este tema de la identidad. Esto es un llamado que la comunidad en psicología, que la ha hecho para los psicólogos, que no se nos olvide que como científicos sociales tenemos que seguir promoviendo las narrativas que promuevan ese sentido de comunidad, es decir, no promover discursos de división, sino realmente tratar de empatizar las cosas que tenemos en común en este momento. Y por supuesto también, así como yo mostraba las fotos de algunas de las iniciativas locales, también podemos celebrar y ver con alegría que en realidad sí hemos visto solidaridad, sí hemos visto generosidad fantástica en esta época y tenemos que seguirlo celebrando y promoviendo, porque de nuevo, como vimos, ver a otras personas ayudándose entre sí también nos motiva a nosotros a ayudarnos más. Y luego también algo muy importante aquí, que le tengo que decir más que todo por mi posición como psicóloga, es que las consecuencias de esta situación, de esta pandemia, las de mayor, digamos, las más potentes van a ser consecuencias no de tipo psicológico y emocional, sino más bien son consecuencias de tipo social. Son cambios sociales y estructurales que esos cambios son los que pueden llevar al malestar. Por lo tanto,
vamos a seguir necesitando de la solidaridad, vamos a seguir necesitando de apoyarnos los unos a los otros por un largo tiempo para que podamos recuperarnos lo mejor posible. Entonces, en realidad, sí, todos nosotros tenemos, digamos, ahorita el llamado de entender que tenemos que ser solidarios, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Como les repetí, en la medida en que, les he repetido varias veces, vamos a lograr ser solidarios en la medida en que nos logremos identificar con otros, en la medida en que sintamos que sí estamos juntos luchando contra una amenaza en común, y que entonces eso es lo que hace surgir ese impulso de apoyo. Entonces la pregunta para todos, para mí, para ustedes, la pregunta diaria en esta época, y creo que por bastante tiempo del futuro cercano, es cada día hay que preguntarnos cómo podemos ayudar. ¿Cómo puedo ayudar a otras personas en mi comunidad? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué tipo de apoyo puedo brindar? Emocional, recursos, ¿qué tengo a mi disposición? Y eso realmente es lo que nos va a ayudar a salir adelante realmente. Bueno, entonces con eso termino. Y les dejo aquí mi contacto en caso alguno de los asistentes tenga una pregunta después de que nos despidamos. También las redes sociales por si quieren contactarnos en algún momento. Y quisiera entonces saber si alguien tiene alguna pregunta o comentario. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sara. Ha sido un verdadero gusto poder escucharla. Y si tenemos varias preguntas, se las estaré leyendo. ¿Está bien? Gracias. Muchas gracias. ¿Se han hecho estudios de si a nivel comunitario hay sociedades o países que son más propensos a ser solidarios? La respuesta es sí, pero no es porque por algo inherente en el país o la sociedad, sino realmente es porque su historia ha permitido una narrativa de mayor identificación. Es decir, no es algo inherente en la cultura de las personas en sí, sino es cualquier país, cualquier sociedad tiene el potencial de ser solidario si se promueve esa narrativa de unión. Cambio, las sociedades en donde se promueve mucha exclusividad y mucha desunión, entonces ahí es donde va a haber problema. Y yo creo que una de las barreras a la solidaridad en nuestro país es precisamente cuando no logramos hacer esa narrativa. Entonces, en realidad no vale la pena tanto pensar en eso de cuál sociedad es mejor en esto, sino realmente es cómo superamos esa barrera a la identificación con otros. Realmente esa es como la pregunta útil, digamos. Y también tocando un poquito el mismo tema, Sara, digamos que estos relatos muchas veces giran en torno a las lógicas individuales, a las lógicas comunitarias, como bastante bien lo explicaba, pero mi pregunta es cómo se puede construir entonces un relato más vinculante en una sociedad como la nuestra, que es una sociedad que está carente de liderazgos, ¿verdad? Yo creo que los jóvenes estamos huérfanos de liderazgos y que además también tiene una historia bastante dura. Definitivamente para mí, yo caí en este tema de la solidaridad por casualidad, haciendo investigaciones de otro tipo. Me di cuenta que realmente la construcción de nuestra identidad es central y explica muchísimo en nuestras vidas, y especialmente en este contexto de Guatemala. Y definitivamente cuando uno lee un poquito más de las dinámicas, se da cuenta de ese tema del liderazgo. Y yo diría que esa es la crítica más grande que podemos hacer actualmente, porque ahorita nos está yendo más o menos, no tan bien en esta pandemia, ¿verdad? Es precisamente, sí tenemos liderazgos, pero son liderazgos que no están promoviendo esta narrativa que yo estoy diciendo que es la clave aquí. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo pienso que tenemos que primero entender la historia que nos ha llevado a la división. Entonces, ahí sería como un análisis sistemático en conjunto. O sea, ahí sí que de nuevo los jóvenes tienen un rol primordial aquí, en donde podemos hacer análisis conjuntos, en diálogos, para ver qué pasó, por qué existen estas barreras, estas nociones de separación. Y luego, cuando ya se identifican esas barreras, entonces ya podemos empezar a construir narrativas para superarlas. O sea, digamos, cosas como, por ejemplo, que yo creo que ya estamos abandonando, ¿verdad? Pero habían algunos discursos en base a temas biológicos, de unas personas son así y unas personas son de la otra forma.
Entonces, históricamente eso crea una división insalvable. Entonces, ahí hay que analizar y empezar a hacer un discurso que empatice lo que tenemos en común, que de hecho es bastante. O sea, todos los guatemaltecos tenemos muchísimas cosas en común y de hecho enfrentamos amenazas en común todos. Entonces, si nos enfocáramos en eso, más que en lo que nos divide, eso puede ser un inicio. Porque en realidad es un trabajo que no va a ser tan fácil, ¿verdad? Pero saber que eso es el horizonte nos puede ayudar a poco generar más unión en ese sentido. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta que nos llega de Facebook. La sociedad guatemalteca está muy fragmentada y con un 59% de la población viviendo en la pobreza. La mayoría vive para sobrevivir, luchando en contra de la corriente día a día. ¿Cómo ser solidarios cuando hay tanta exclusión y desigualdad? Exactamente. O sea, digamos que como es difícil porque en realidad aquí es un tema de ese de cuál fue primero, ¿verdad? La exclusión y la división, o la división, ¿verdad? Definitivamente es un ciclo que se refuerza mutuamente entre más discurso de separación y división, menos solidaridad, lo cual refuerza la exclusión. Entonces, lo que necesitamos realmente como sociedad es un trabajo muy duro en donde el cambio de narrativa psicológica tiene que ir, por supuestísimo, unido a cambios en las estructuras sociales, porque claro, creo que la pregunta va a esto de que de nada me va a servir un discurso muy bonito de unión si seguimos excluyendo estructuralmente a la mayoría de gente de los recursos, ¿verdad? Creo que eso va a la pregunta, precisamente. Tenemos que ir juntos. Entonces, en alguna de las diapositivas puse que parte de la conciencia de que existe esta exclusión también conlleva exigir más de nuestra sociedad y de nuestros líderes, justamente, y tratar de hacer los cambios para promover más inclusión, ¿verdad? Entonces, es un cambio de tipo psicológico, pero también un cambio material, social, el que necesitamos, ¿verdad? Entonces, cualquiera de los dos frentes, luchar ahí va a ser útil, pero en realidad se necesitan las dos cosas, lo psicológico y lo social material. ¿Cuál sería el rol de los jóvenes en promover la solidaridad en sus comunidades? Y muy interesante esta pregunta porque la continúan con algo que a veces pasamos por alto. ¿Cómo podemos apoyar iniciativas de solidaridad sin pasar encima de las diferencias culturales en nuestras comunidades? Claro, sí, ahí son enfoques también que tienen muchísimo trabajo, o sea, no es fácil porque a veces la solidaridad se confunde con caridad, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos, ¿verdad? Queremos, con respecto a las diferencias culturales, es muy importante porque se tiene que hacer un reconocimiento de los patrones culturales en nuestro país. Y lo más importante aquí es que si queremos ser solidarios con otros que tal vez son distintos a nosotros, lo importante es asumirlos como entes colaborativos que tienen su propia voz, que ninguna de las partes está por encima de la otra, sino que estamos por igual. Y lo que va a ser muy necesario entonces va a ser un diálogo continuo en donde las dos partes, digamos, tienen que estar dispuestas a aprender una de la otra y a dar el reconocimiento de la diferencia, ¿verdad? Entonces, parte de por qué muchas de las iniciativas de ayuda en este país han fracasado es porque le dan al otro diferente un estatus inferior, ¿verdad? Creo que ese es también, la pregunta va por ahí también, creo yo que hemos vivido eso muchas veces, ¿verdad? Esa idea de que vamos a ir a rescatar o nos van a venir a rescatar también, ¿verdad? Eso no puede ser así, tiene que tener voz todas las partes y eso implica el reconocimiento de la diferencia. Entonces, aquí lo que yo recomendaría, digamos, para no extenderme más, son todos los enfoques de la psicología comunitaria, el trabajo comunitario, que es una serie de teorías y técnicas para que las personas y las comunidades puedan colaborar como iguales para acciones conjuntas. Eso creo que es lo más recomendable para un contexto como el nuestro.
Eso pasa, de pronto, usted me corregirá también por la deconstrucción de las relaciones sociales, cómo nos entendemos, cómo entendemos la otredad, ¿verdad? Y creo que tiene que ver mucho con una pregunta que nos llega también desde Facebook. ¿Cómo podemos romper los estereotipos y promover a partir de esas nuevas relaciones, pues otro tipo de sinergias comunitarias? Sí, la deconstrucción de las narrativas de identidad es la base, es lo que yo me refería con, tenemos que ver históricamente por qué llegamos a esto, por qué llegamos a estos estereotipos. Y aquí la pregunta de cómo podemos romperlos, bueno, pues la psicología social, que es la rama que es mi especialidad, ha tratado de responder esa pregunta desde 1935 hasta la actualidad. O sea, vamos a cumplir 100 años de estar estudiando esa pregunta y la respuesta es compleja. Es un trabajo continuo que posiblemente nunca va a llegar a la perfección, pero siempre pueden haber avances. Entonces, la primera parte, que es la que, por ejemplo, la que yo enseño como docente, la que yo investigo como investigadora académica, es que tenemos que entender cómo nuestra sociedad refuerza los estereotipos. Más que entender los estereotipos como productos de mentes individuales enfermas, digamos, o erróneas, el enfoque tiene que ser qué prácticas culturales, qué mensajes masivos, qué creencias compartidas, cómo todo eso está siempre reforzando los estereotipos. ¿Cuáles? O sea, es decir, aquí tendría que pedirle a la audiencia que piense en ejemplos de prácticas culturales que los guatemaltecos creemos que son normales, pero que si las analizamos realmente lo que está haciendo es una total reproducción de estereotipos y de relaciones desiguales. Seguramente ustedes ya tienen algunas ideas en mente, ¿verdad? De algunas costumbres, formas de hablar, lenguaje, cosas que uno asume que son neutrales, pero en realidad tienen la carga de esos estereotipos. Entonces, la primera parte es analizar dónde viven los estereotipos para luego poco a poco ir desmantelándolos. Pero es un trabajo, como mencioné antes, que va a tomar bastante tiempo. Requiere de nuestro compromiso total y constante. Sí, es un aprendizaje continuo. Y a veces no cometer errores también, ¿verdad? Pero la idea es comprometerse. Por ejemplo, este año, 2020, ha sido duro. Hemos también visto noticias de eventos de racismo, no solo en nuestro país, sino globalmente. Y dentro de la disciplina de la psicología hay un llamado a que todos los psicólogos tenemos que ser antirracistas, comprometernos como antirracistas. Y como eso dice, no es solo no ser racista, sino ser anti. Entonces es una lucha que es colectiva y no individual para ir desmantelando y deconstruyendo esas narrativas. O sea, en otras palabras, el compromiso tiene que ser total y continuo y colectivo también. Tocando un poquito el tema de lo que ha sucedido este año y de lo atípico que ha sido, nos llegan un par de preguntas relacionadas precisamente a la crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Una persona nos pregunta cómo podemos solidarizarnos con una persona que ha sido infectada con el virus, con el coronavirus, y otra persona nos pregunta también cómo podemos crear campañas, pues de pronto de marketing o cómo podemos incidir en las comunidades que están siendo más afectadas por este virus y por esta pandemia. Sí, la primera pregunta es interesante porque un fenómeno duro también de vivir y ver es que el coronavirus conlleva un estigma. Estigma quiere decir que hay como una marca que uno asocia a algo biológico, que entonces la persona ya tiene algo malo, ¿verdad? Entonces hay que evitarla. Entonces, lo primero es darse cuenta de eso, de que tener coronavirus conlleva estigma, estigma social, eso quiere decir rechazo social. Entonces, si a uno le interesa y se identifica con esa persona como alguien que merece nuestra solidaridad, que yo creo que así es, ¿verdad? Así tiene que ser, todos somos seres humanos. Lo primero es entender que va a sufrir de ese rechazo y entonces no ser parte de él, ¿verdad? No reproducir, no
por ejemplo, las bromas. Al principio de esta pandemia, yo tuve una experiencia algo desagradable porque una persona conocida no quería subirse al elevador con alguien asiático porque creía que solo eso iba a ser. Esa es una muestra de ese estigma que era irracional, ¿verdad? Pero entonces, que lo que uno puede hacer es, obviamente, uno no va a participar de eso, ni se va a reír de que qué chistoso, ¿verdad? Ni tampoco va a reproducir el rechazo, sino más bien, en la medida de lo posible, hay que cuestionar y decirle a la persona, haber tenido el coronavirus no es nada malo, la gente se recupera, nos puede pasar a todos. Vamos a ver si la persona necesita algo, porque también en psicología lo que estamos viendo en este momento es que uno de los predictores de malestar psicológico así serio es precisamente haber tenido coronavirus. El público en general que no se ha contagiado está muy bien, está resiliente, pero las personas que sí han tenido el virus están sufriendo un poco más de ansiedad y depresión por este rechazo. Entonces lo que yo diría es, no nos unamos al rechazo, sino más bien extendamos la mano. De nuevo, no físicamente en este momento todavía, pero sí podemos mandar cosas, llamar, comunicarnos. Esa frase que seguro ya la han oído muchas veces, que el distanciamiento físico no implica distanciamiento social, ¿verdad? Podamos apoyar muchísimo, incluso usando la tecnología y todos los medios disponibles. Entonces, eso es lo que yo diría. Ahora, para la segunda, tenemos que realmente, o sea, tendría que saber realmente a qué comunidades se refiere la pregunta, ¿verdad? Si se refiere a las comunidades marginalizadas, pues bueno, igual, creo que es lo mismo, es informarnos de cómo podemos apoyarlos, más que, o sea, aquí la pregunta, yo tendría una pregunta, ¿a qué se refería con la campaña? O sea, ¿cuál sería el objetivo? Pero para solidarizarnos es eso también, es no reproducir el rechazo y tratar de ver cómo podemos unirnos a las iniciativas de dar recursos también. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quisiera terminar también con una pregunta que me parece muy interesante, sobre todo en el contexto digital en el que estamos inmersos y todavía hemos sido más obligados, ¿verdad? Por el mismo distanciamiento físico que debemos procurar. ¿Se está construyendo una comunidad global alrededor del Internet? Hay potencial para eso. Esa es la respuesta, es que puede ser, pero también sabemos que el Internet es un lugar para discursos de división. Actualmente lo estamos viendo también bastante. Entonces depende de cuál va a ser el contenido. El contenido que consumimos y el contenido que reproducimos, ¿verdad? Ahora que ya sabemos que la solidaridad solo puede ser posible si nos identificamos con otros, entonces si queremos hacer comunidad global, lo que tenemos que hacer es reproducir contenido que permita esa identificación con otros. O sea, no la división, sino la unión. Si no hacemos eso, entonces el potencial no va a ser alcanzado, diría yo. Perfecto, doctora, le agradecemos muchísimo. Ha sido de verdad un gusto poder escucharla, poder compartir con usted. Y nosotros Gracias. queremos invitar a los participantes a que en ese mismo ánimo de poder construir comunidades y de poder vincularnos a pesar de las restricciones físicas, puedan encender un ratito su cámara, que tengamos la oportunidad de saludarnos, de ver quiénes son los que están detrás de las pantallas negras. Y vamos a tomar una fotografía de recuerdo, por supuesto. Si alguien no puede encender su cámara porque no le da permiso a la aplicación, nos puede escribir. Se están encendiendo todavía algunas cámaras, entonces vamos a dar un segundo más. Perfecto, hemos tomado las fotografías, les pedimos por favor que no se vayan porque para nosotros viene algo que también es muy importante. Necesitamos que nos apoyen respondiendo una encuesta. La encuesta estará disponible 2 minutos y nos sirve para evaluar las actividades que hemos realizado.
nos permite también tener una retroalimentación y que podamos seguir desarrollando actividades de este tipo. Mientras tanto, yo les comparto que estaremos compartiendo todas nuestras convocatorias para las distintas actividades por medio de nuestras redes sociales. De primero hemos colocado la página de AGEDE Guatemala, la página de State Alumni Guatemala, la página de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y por último una modalidad que estamos explorando, pero que nos sirve estar más cerca de ustedes. Nos pueden agregar a su WhatsApp, nos pueden enviar un mensajito para decirnos que están interesados en recibir nuestras convocatorias y a partir de ese momento todas las actividades que realicemos les estarán llegando en convocatoria directa. Es muy importante que tengan el teléfono en sus contactos, en su agenda de contactos, para que nosotros podamos llegar a ustedes. Hemos colocado los 3 enlaces y el número de teléfono en el chat. Todavía tenemos aproximadamente 40 segundos para poder responder. Mientras tanto, yo quisiera agradecerles a todas y todos los asistentes a este webinar por haber compartido este tiempo con nosotros. Queremos extenderles la invitación, como les mencionaba anteriormente, a los webinars que se realizarán los lunes y los jueves a las 5 de la tarde. Todos los webinars y actividades calendarizadas las pueden encontrar en las páginas que les compartimos y en el número de teléfono. Queremos agradecer especialmente a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala por el apoyo en la realización de estos talleres y en esta ocasión un agradecimiento muy especial a la doctora Sara Estrada por haber compartido con nuestra comunidad y por este excelente conversatorio. Para AGEDE significa mucho poder converger en estos espacios de reflexión, construir desde el diálogo, por supuesto, y sobre todo en esta nueva realidad condicionada por la pandemia del COVID-19. En nombre de AGEDE, les deseamos una feliz noche a todas y todos y reiteramos nuestro agradecimiento. Muchas gracias, feliz noche.